Este jueves, la mesa directiva del Consejo de Rectores se reunió con el Ministerio de Educación para conocer más detalles de la reforma a la educación superior que debería entrar al Congreso durante este mes. Un encuentro que no dejó del todo satisfechas a las autoridades de instituciones no estatales. Queremos profundizar sobre este tema y para eso nos acompaña el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, gracias por su tiempo. Buen día. Buenos días. Bienvenido, rector. Macarena, Sebastián, buenos días. Hay varios temas que me parece útil poder aclarar en la opinión pública. En primer lugar, ustedes se reúnen con el Ministerio de Educación para conocer detalles de esta reforma. ¿Son todos los rectores los que no quedan satisfechos o específicamente aquellos que son parte de las universidades con vocación pública pero que son privadas? Bueno, quiero aclarar en primer término que la reunión fue con el Comité Ejecutivo y de parte nuestra como representantes del G9 de universidades públicas no estatales estuvo su presidente Claudio Lortegui. Sí. No estuve yo en la reunión de la PUCB, de la Universidad Católica del Paraíso. Ahora, conversamos posteriormente con él y con los demás rectores que representan nuestra situación dentro del Consejo de Rectores y obviamente que nosotros no quedamos contentos con la información que se nos dio, fundamentalmente por el apoyo y el reconocimiento a nuestras instituciones. Nosotros hemos dicho siempre que pensamos que el Estado tiene que preocuparse de sus instituciones, tiene que apoyarlas, tiene que desarrollar las universidades estatales, particularmente las que han estado más desmejoradas en el tiempo, que son las de regiones, las regiones más extremas, las regiones de nuestro país. Pero eso no puede hacerse en desmedro de las otras instituciones. Y cuando digo en desmedro, no estamos diciendo que se vaya a disminuir el apoyo. Estamos diciendo que cuando el país quiere crecer en este apoyo y quiere potenciar el aporte a las universidades estatales, si deja de apoyar a las otras universidades, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, la Universidad Católica del Norte, que están en sus propias comunidades colaborando fuertemente con la educación pública, eso va a ser un daño no solo para las propias instituciones, eso es un daño para el país. ¿Pero en qué se traduce eso, rector? ¿Se traduce en que si se pone un peso en las universidades estatales, debe ir un peso también a las universidades del CRUCH que son privadas, 1 a 1? No estamos diciendo 1 a 1, estamos diciendo que en algunas partes podrá ser 1 a 1, en una región como en la 9ª región o como en la región de Antofagasta, eso es necesario, bienvenido sea. Tiene que evaluarse la necesidad de desarrollo de cada una de las áreas. En otras partes podrá tener un apoyo más preferente una universidad estatal, hablemos de la Universidad de Magallanes. Por supuesto que tiene que tener un apoyo muy preferente, pero lo que no nos parece lógico es determinar el rol público de una institución por su propiedad, porque la propiedad puede ser de la comunidad, pongo el caso de la Universidad de Concepción, o la propiedad puede ser estatal. Lo que nos parece que es importante es cuál es el beneficio que recibe la comunidad de ese aporte. Y ese beneficio se da en docencia, en investigación, en aporte cultural, en aporte científico. Pero, rector, ¿no es lógico que el Estado, en cuanto propietario de estas casas de estudio, se haga cargo del financiamiento de ellas y les dé efectivamente un trato preferente en cuanto son estatales? Porque claro, usted dice lo importante es si es público o no el rol que juegan o la importancia de ese rol y no la propiedad. Pero la propiedad también es relevante, sobre todo considerando que algunas de estas casas de estudio, según los rectores de las universidades estatales, están en situación de abandono, dicen, por los últimos años, y se encuentran bien desmejoradas respecto precisamente a las privadas que son parte del CRUCH. Bueno, es que ese mensaje yo creo que no es tan real. O sea, la situación compleja, la situación de abandono, la situación de precariedad lo tienen tanto universidades estatales como otras universidades que no son del Estado y que están en regiones. Si usted conversa con las comunidades de las universidades que yo estoy nombrando, que están en el G9, también hay muchos elementos de desarrollo potencial. Por lo tanto, de nuevo, estamos porque el Estado apoye a sus instituciones, le saque las trabas, ponga recursos, haya un estímulo a la renovación de sus plantas docentes, etcétera. Pero también que el Estado entienda que hoy día el 50% de los bienes públicos en investigación, en formación doctoral, en entrega cultural a las comunidades, proviene de estas 9 instituciones que están trabajando al servicio del país desde hace 130 años, desde hace 100 años, desde hace 80 años, otras, y que si no se apoya, de nuevo, yo insisto en esto, si no se apoya, no es un daño a la comunidad
A, B o C, es un daño al desarrollo del país. Nosotros estamos, todas estas nuevas instituciones, desde Antofagasta hasta Aysén, colaborando con el desarrollo del país. Y hoy día creo que sería un desperdicio y una falta de visión de futuro que el Estado no entendiera la necesidad de este apoyo. ¿Pero usted siente que existe entonces un trato discriminatorio por ser universidades de bien público, pero con una propiedad distinta a la del Estado? Y le pregunto además de inmediato, lo hemos conversado fuera de micrófono, todavía no se conoce el proyecto en sí, pero ya una apreciación tuvo al menos el rector Elortegui, ¿y él también les pudo transmitir esa sensación? Sí, por lo que me dijo el rector Elortegui, él había transmitido esa sensación. Nosotros opinamos que aquí hay un trato discriminatorio, lo hemos dicho antes, hace 2 o 3 años, cuando se dieron fondos diferenciados. Hemos dicho que ese es el punto principal de discordancia dentro del Consejo Rector sobre esta reforma. Reforma que, como ustedes saben, no conocemos el texto definitivo, sino que hemos ido conociendo algunos textos. Tengo que decir que se ha ido avanzando en varios aspectos. Hemos ido avanzando en limitar las funciones de la superintendencia, que nos parecía que atentaba contra la autonomía de las universidades, y eso lo celebramos. Celebramos que se nos haya escuchado de que eso no podía ser. Hemos ido avanzando en el sentido de que los gobiernos universitarios tienen que tener participación, pero cada institución tiene que decidir qué grado de participación, qué grado de vinculación de esa participación. Esos son 2 elementos que se han avanzado. Este elemento del apoyo particular, dejando de lado otras instituciones de bien público, nos va a dividir como Consejo Rectores, y nosotros vamos a tener que exponer estos argumentos en el Parlamento y poder entonces convencer a los parlamentarios, particularmente de regiones, que esto no puede ser apoyado en el Parlamento porque va a ser un detrimento particularmente para esas regiones. Y hay otro elemento, que nos une dentro del Consejo Rectores, que es el sistema de admisión. Nosotros creemos que el sistema de admisión tiene que tener una participación del Ministerio, del Estado, pero no puede estar localizado en el Estado. El sistema de admisión tiene que mantener la rigurosidad académica, la rigurosidad de mérito, elementos que tenemos que seguir perfeccionando, modificando aspectos que la PSU no esté bien. Hemos llevado 3 o 4 años de modificaciones de la PSU, incorporando otros instrumentos, ranking, nota de educación media, otros instrumentos que nos permitan avanzar en calidad con equidad, pero no puede ser que el Estado diga o el gobierno diga: nosotros vamos a tomar a cargo este sistema de admisión, porque eso queda a una discreción futura de un gobierno futuro, de una administración futura, que no puede ser. ¿Cuál es el temor de que ocurra qué con el sistema de admisión, por ejemplo? Bueno, que el sistema de admisión se politice, por ejemplo. Sí, lo que ocurre con los sistemas de admisión en los países serios, los países donde la admisión tiene que ser por mérito y considerando temas de inclusión muy específicos, es que tiene que ser muy objetivo. Y esa objetividad la tiene que dar el sistema universitario, no un gobierno de turno, no un ministerio de turno. Rector, volviendo al tema de la diferenciación entre estatales y las privadas, pero que cumplen un rol público, uno podría pensar que bajo esa lógica, si lo relevante no es la propiedad, sino el rol que cumplen dentro del sistema educacional y dentro de la sociedad, universidades privadas que están fuera del CRUCH, como la Diego Portales, por ejemplo, o la Adolfo Ibáñez eventualmente, que vayan desarrollando y creciendo en esa labor de investigación, de docencia, en fin, y de formación, puedan llegar a jugar también, o ya lo juegan hoy día, un rol público sumamente relevante. Y siendo privadas completamente y fuera del CRUCH, quizás también podrían aspirar legítimamente a recibir financiamiento estatal y a pedir cierta igualdad de condiciones respecto a las universidades estatales. ¿Por qué esas universidades son distintas a las del CRUCH, más allá de la tradición y de estar, por supuesto, dentro del CRUCH? Bueno, muy importante la pregunta. En términos muy concretos, en lo particular nuestra universidad y varias instituciones dentro del CRUCH ha considerado que eso es muy lógico, de tener un proceso en donde las universidades privadas posterior al año 81 conozcan cuál es el camino para tener una relación con el Estado a través de fondos basales para la entrega de bienes públicos que ellos están desarrollando. En lo particular, yo creo que tiene que haber un proceso para que esas universidades sepan: este es el camino, estas son las exigencias desde el punto de vista de cómo se organizan como fundación, desde el punto de vista de cuál es el aporte que entregan a nivel de la investigación, a nivel de la inclusión, abiertas a estudiantes de otros sectores educacionales, etcétera. Y eso es muy importante, Sebastián, porque si yo
como directivo de esa institución sé que ese es el camino y quiero aportarle más al país, bueno, puedo transitar por ese camino. Si nosotros no damos vías de crecimiento y desarrollo, creo que estamos cercenando ese aspecto de la educación superior que es muy importante. Ahora, serán algunas de las universidades privadas, pero eso es un muy buen ejemplo para otras. Y también, quiero decirlo, es muy buen índice de exigencia y de calidad para las que estamos en el Consejo de Rectores. Porque si usted le pide a algunas para postular ciertos requisitos, bueno, quiere decir que todas las que están adentro tienen que tener esos requisitos. Claro, y las que no los tengan hoy día, también es un camino de perfeccionamiento. Finalmente, el trabajo universitario tiene que ir hacia la calidad y hacia la excelencia, y eso es mejorar lo que estamos haciendo día a día. Rector, ya no nos queda tiempo, pero yo no quiero dejar de preguntarle por algo que guarda relación más con la forma que con el fondo. Sabemos que el proyecto al menos lo vamos a conocer en los próximos días, pero ya los estudiantes el viernes pasado buscaban un acercamiento con el Mineduc, previo a eso con las movilizaciones y las consecuencias que dejan muchas de ellas, también el encuentro con distintos actores de la educación que van a ser los directamente involucrados con esta reforma. ¿Qué le parece a ustedes desde el punto de vista de la forma como el Ejecutivo ha entablado estos puentes con los directos involucrados de esta reforma? Bueno, tengo que decir en primer término que del ministro Izaguirre, de la ministra del Piano, hemos encontrado receptividad, nos hemos reunido, cuando hemos pedido reunión se nos ha recibido, y en ese sentido han estado abiertos a un diálogo. Sin embargo, creo que se ha errado en la forma de ese diálogo, porque cuando los distintos actores que usted señala, los estudiantes, los rectores, los académicos, los grupos de estudio, van recibiendo información tan parcelada, tan limitada en los elementos específicos, eso genera dos cosas. Primero, genera ansiedad, incertidumbre y genera desconfianza. Y genera algo que tampoco es bueno, que es que cada sector empieza a defender su propia situación, porque se siente en riesgo de que, como se conoce este pedazo nomás de la información, bueno, ¿qué va a pasar con el resto? Entonces creo que la estrategia, el enfoque de entrega de información no ha sido la correcta. Y también creo lo siguiente: nosotros hemos conocido minutas, hemos conocido ciertas presentaciones visuales, pero no hemos conocido pretextos en el sentido de decir, bueno, ¿cómo trabajamos en este proyecto que está en desarrollo? ¿Cómo puedo aportar a un texto que está en desarrollo? Entonces, lo que hemos hecho desde las universidades, desde los conglomerados, hemos entregado documentos, libros, monografías, artículos de opinión, columnas, para esperar que eso se incorpore en los textos definitivos. O sea, en el fondo, vamos a esperar la próxima semana. Usted habla del pretexto, del borrador, en el fondo, ¿cierto?, de este proyecto, y usted hubiera esperado que este, en el fondo, pueda haber sido construido en conjunto y eso hubiera disminuido los niveles de ansiedad y de incertidumbre respecto a lo mismo, si es que la construcción del proyecto, entendiendo que liderado por un grupo específico del Mineduc, haya sido en conjunto. Exacto, uno no puede esperar que los rectores o los estudiantes van a construir y escribir el proyecto de ley en conjunto pero sí puede esperar que después de una entrega de información nos podamos reunir y decir, a ver, esta información la hemos recibido, hemos incorporado estos aspectos, estos otros no, por estos motivos, y entonces sigamos avanzando en el otro capítulo. Nosotros sabemos que hay un capítulo de institucionalidad, de acreditación, de calidad, de financiamiento, de acceso e inclusión. Por lo tanto, los capítulos del libro o del texto final son conocidos. ¿Por qué no ir abordando uno a uno? Ya no se hizo. Esperamos en este mes conocer el texto que se va a presentar en el Parlamento, y lo que esperamos entonces es, como ha dicho la misma ministra, ir al Parlamento a poner todos nuestros argumentos para mejorar la presentación del proyecto. Rector, le agradecemos mucho que haya venido esta mañana. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.